Bien, 6:45. Vamos a hablar de algunos cambios demográficos que son muy notables. Por un lado, la caída de nacimientos. La cifra de nacimientos en 8 años se redujo a la mitad en la ciudad de Buenos Aires. O sea, imagínense lo que va a ser una ciudad con cada vez menos bebés. También está pasando algo, les contábamos ayer, 4 de cada 10 jóvenes vive con los padres porque no puede acceder a la vivienda. Esto es un informe de la Fundación Tejido Urbano. Fernando Álvarez de Celis es geógrafo de la Universidad de Buenos Aires y también tiene una maestría en economía urbana. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Hola María, buen día, ¿cómo te va? Bien. A ver, los jóvenes viven con los padres porque no se pueden independizar, porque no les alcanza para alquilar, viven con los padres porque se casan más tarde y tienen hijos más tarde. Bueno, es un poquito de todo eso. Hay cuestiones culturales como hoy muchos más chicos estudian en la universidad, muchos más chicos deciden trabajar quizás un poco más tarde, digamos, estar con sus padres y obviamente el promedio de casamiento se alarga, se es padre también en una edad un poquito más avanzada, con lo cual esos cambios culturales se dan, pero obviamente en la Argentina aparte hay factores socioeconómicos como la dificultad de acceder a una vivienda propia, ni hablar de un joven, y el tema del alquiler, donde hoy en promedio el 40% de un ingreso es para un alquiler. En el caso de este segmento de jóvenes entre 25 y 35 años es casi el 60% del ingreso, con lo cual eso lo hace muy difícil. Y este dato que señalabas vos, que sale de la encuesta permanente de hogares del INDEC, muestra que 4 de cada 10 jóvenes siguen viviendo con sus padres. Y además, por jóvenes ustedes entienden algo bastante extendido, porque es hasta los 35 años, digamos, ¿no? No es que jóvenes es, ¿no? 20 y pico. No. El dato que muestra esta cifra es esto, justamente entre 25 y 35 años todavía siguen viviendo con sus padres, con lo cual, y hay un dato nuevo, que es que muchos de ellos volvieron, o sea, que se habían ido a vivir solos y vuelven con sus padres. El año pasado hicimos un estudio y nos pasó los datos de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que en el 2023 el 60% de los contratos hechos de alquiler de jóvenes de esta edad, digamos hasta 35 años, fueron devueltos, o sea, que es decir, se fueron para atrás porque no podían pagar el alquiler, con lo cual ahí obviamente muchos volvieron con sus padres. Ahí tenés un dato muy importante, que es esta cuestión de que quisieron vivir solos, pero por la situación económica tuvieron que volver a la casa paterna. Claro, están los que no se pudieron ir nunca y los que han vuelto. Eso es un número impresionante. Es tremendo, sí, la verdad que a nosotros nos sorprendió esa cifra. De hecho la chequeamos por las dudas y nos da esa cifra bastante alta. Claro. Había en Europa también en un momento los mileuristas, ¿no? Los jóvenes que no se podían ir de las casas de sus padres también. Sí, nosotros analizamos un poco algunos datos que conseguimos de Europa. Y, por ejemplo, en Francia hoy es 15 de cada 100, digamos, con lo cual es bastante... Más bajo. Más bajo. En el caso de Países Bajos está en 11 cada 100. En un caso parecido de 4 cada 10 es en Italia. En Italia sí da muy parecido a la Argentina. Los mamones. Yo había leído hace mucho una nota de que los llaman los mamones, los que no se van del lado de la mama y se quedan hasta... Bueno, en Italia es bastante alta esa cifra. Ajá. Pero acá es un fenómeno, claro, hay... si uno lo mira, claro, son más de 20 años prácticamente sin crédito hipotecario y además con el encarecimiento del metro cuadrado en dólares con relación al salario promedio, es este fenómeno de, por un lado, la inquilinización. Hay cada vez más inquilinos y menos propietarios, ¿no? Y dentro... Bueno, sí. No, que a final del siglo XX era el 80% de los argentinos eran propietarios y hoy está cerca del 50%, con lo cual hubo un descenso muy abrupto de cantidad de propietarios en Argentina y obviamente en este grupo etario se refleja mucho más fuerte. Claro, que además no solamente no se pueden comprar la casa, sino que ahora ni siquiera pueden alquilar muchos de ellos. Tal cual, bueno, ese fenómeno se declara. Y un tema también más argentino es que en otros países muchos jóvenes se van a vivir en comunidades jóvenes y acá es algo que no predomina mucho, o sea, no encontrás muchos jóvenes que decidan ir a vivirse con otros en grupo de amigos. Y eso también obviamente repercute en la cifra. Nos decía ayer Dani Stenger, el sociólogo que suele venir acá, que con el que charlábamos y que estaba mirando el estudio de ustedes, que también, claro, en las ciudades que tienen universidades suele ser, hay más jóvenes viviendo solos, pero porque dejan sus provincias por ahí, se vienen por ahí a capital a estudiar, pero que esto es mucho más fuerte por ahí en el norte del país. Los jóvenes que hasta los 35 o 30 se quedan viviendo con sus padres. Tal cual, en las ciudades Rosario, Buenos Aires, Córdoba y zonas universitarias, ahí la cifra desciende, pero
está condicionada por el tema universitario. Lo que también hay que decir es que con las universidades ahora que están en las provincias, hay un grupo de jóvenes de, digamos, esta edad que no necesitan venir hasta Buenos Aires, sí, con lo cual siguen viviendo en la casa de sus padres mientras estudian, ¿se entiende? Entonces sí, ahí sí, también elevan esa cifra un poco. O sea, el caso de universidades en la ciudad de las principales provincias hace que los jóvenes no tengan que emigrar hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y puedan estudiar en la casa paterna, y eso obviamente les ahorra un montón de dinero, claro, que implica estudiar y la movilidad hacia estas grandes urbes. ¿Y tienen discriminado entre 30 y 35? Porque me parece que ahí sí se extiende muchísimo. Porque una cosa es que alguien de 20 y pico, hasta que se termina de graduar, consigue su primer trabajo, qué sé yo, 26, 27, 28, pero ya 30, 35, seguir viviendo con los padres, es un... yo creo que también hay un escenario. Me preocupa a mí. Es sí, un sí, tema, ya sé, es un tema que me toca muy de cerca. Esta nota es un mensaje. Es una nota que me está haciendo repensar. No, es en broma, pero yo tengo dos chicas justo de la edad de 20 y pico que prontamente se egresarán de la facultad, que supuestamente era el momento en el cual antes se independizaban. Claro, ¿no? hay un tema también, un escenario que se ve bastante. ¿Más de 25? ¿Cómo? ¿Más de 25? No. ¿Más de 25 ya? No, 22 y 21. Hay un escenario que es que aquellos que viven también en un concubinato, cuando se separan, ahí también tenés que volver a la casa de tus padres porque no tenés para alquilar solo. Claro, eso también pasa. Estamos charlando con Fernando Álvarez de Celis, que es director de la Fundación Tejido Urbano, geógrafo y en economía urbana tiene una maestría. Sí, Fernando, entre 30 y 35, ¿tienen más discriminado o no? No, lamentablemente no tenemos discriminado, pero te digo que de estos días que salió este informe, que la verdad causó bastante revuelo en el sentido de mucha gente mirándolo, hemos tenido un montón de casos que hasta superan los 35 años. O sea, la verdad que el fenómeno es bastante fuerte y ayer estuvimos en una radio donde el target eran jóvenes y la verdad que explotó el WhatsApp de toda gente, y más personas de 37, 39 años que contaban que no podían irse de la casa paterna, sí, o como señalabas recién, que habían vuelto después de separarse o de no poder pagar el alquiler. Y también yo creo que esto afecta, ¿sabes a qué? A la formación universitaria de la gente desde el interior. O sea, los que somos del interior, cuando tenés 18, 19 años, te tenés que ir de tu ciudad porque por ahí no hay facultad, a estudiar a otra ciudad, a Buenos Aires o a La Plata, y hay que bancar un departamento o una pensión, y eso cada vez se dificulta más, y por ahí dejás de irte a la facultad o empezás a retrasar el momento de irte. Yo porque creo que no te también alcanza. va a impactar en eso, sí. Bien. Sí. La verdad que la cantidad de cuestiones que van apareciendo son bastante fuertes, y después esto obviamente tiene consecuencias en las relaciones intrafamiliares, digamos. Ayer nos contaban desde padres de que no veían cómo su hijo se fuera de la casa, de chicos que están obviamente muy decepcionados por no poder conformar su propio hogar. Claro. La verdad que esto va generando... Sí, no todos los hogares tienen espacio, o sea, los espacios en los hogares también juegan un rol importante en este sentido. Por ahí antes ya los sectores populares es más habitual, ¿no?, que vayan construyendo dentro de una misma propiedad o algo, pero sectores medios es menos habitual que esto o era menos habitual que esto pasara. Sí, y después... el tema central acá es que en la Argentina falta 1 millón de viviendas construir para que no haya déficit habitacional, con lo cual termina repercutiendo en este grupo etario, y sobre todo por lo que vos señalabas, que hace mucho tiempo que no hay crédito hipotecario en la Argentina, que es la solución que encuentra la mayoría de los países para que los jóvenes accedan a una vivienda. Entonces ahí tenés un problema bastante fuerte. Bien, Fernando Álvarez Celis, director de la Fundación Tejido Urbano, responsable de este informe que ha causado tanto debate en la conversación pública, que es esta de que 4 de cada 10 jóvenes, entendiendo por jóvenes, 25 a 35 años, todavía viven con sus padres por la imposibilidad de independizarse. Gracias, Fernando. A vos, María, un beso grande. Hasta luego. Bueno, si nos quieren contar experiencias, al 11 68 61 1043, yo creo que acá sale un Dizors. Está cantado, está cantado. ¿No? Está cantado. Prepárate, no sé si para los padres que todavía alojan chicos de 30 o para los jóvenes de 30 que todavía viven con sus padres, ¿no? ¿Qué querés, Martín Fernández Madero? Hace gestitos, tanda, ¿querés llevártela? Andate con la tanda.